nuestro universo parece un lugar extraordinariamente improbable. Cuando examinamos las leyes fundamentales que gobiernan el cosmos, desde la fuerza de la gravedad que mantiene unidos a los planetas y las estrellas, hasta las interacciones nucleares que permiten que los átomos existan, encontramos un conjunto de reglas y constantes numéricas que parecen estar exquisitamente ajustadas para permitir la existencia de la complejidad, la química y, en última instancia, la vida. Si la fuerza de la gravedad fuera ligeramente más fuerte, el universo se habría colapsado sobre sí mismo poco después del Big Bang. Si fuera ligeramente más débil, las estrellas y las galaxias nunca se habrían formado. Si la fuerza electromagnética variara en una fracción minúscula, los átomos no serían estables. Si la masa del neutrón fuera ligeramente diferente, el universo contendría solo hidrógeno. La lista de estas coincidencias cósmicas, de estos valores aparentemente arbitrarios que caen precisamente dentro del estrechísimo rango necesario para nuestra existencia, es larga y desconcertante. ¿Somos el resultado de un milagro cósmico, una casualidad de proporciones astronómicas? ¿O es nuestra existencia, aparentemente tan improbable, una pista de una realidad mucho más vasta y extraña de lo que jamás habíamos sospechado? La respuesta a esta profunda pregunta podría encontrarse no en el estudio de nuestro único universo observable, sino en la contemplación de una infinidad de ellos. La idea del multiverso, de un conjunto de universos paralelos, cada uno potencialmente con sus propias leyes físicas y constantes, ha pasado de ser un elemento básico de la ciencia ficción a convertirse en un concepto serio y activamente debatido en las fronteras de la física teórica y la cosmología. Suscríbete para explorar estas ideas revolucionarias que están redefiniendo la naturaleza misma de la realidad, y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo te cuestionas nuestro lugar en el cosmos. Porque las teorías científicas más exitosas y mejor probadas que tenemos actualmente, aquellas que describen con una precisión asombrosa el origen de nuestro universo a partir del Big Bang y el comportamiento de la materia y la energía a las escalas más fundamentales, parecen apuntar, de forma independiente y casi inexorable, a una conclusión asombrosa. La existencia de otros universos, de un multiverso, podría no ser solo una posibilidad especulativa. Podría ser una consecuencia inevitable de las propias leyes físicas que gobiernan nuestra realidad. Este documental es una investigación sobre por qué muchos físicos consideran ahora que el multiverso no es una opción, sino una necesidad lógica derivada de nuestra mejor ciencia. La idea de múltiples mundos o realidades alternativas no es nueva. Ha formado parte de la filosofía y la mitología humanas durante siglos. Pero su entrada en el ámbito de la ciencia moderna es relativamente reciente, impulsada no por deseos metafísicos, sino por las propias matemáticas y observaciones que intentan explicar las características de nuestro propio universo. El principal motor conceptual detrás de la hipótesis del multiverso en la cosmología contemporánea es, como hemos mencionado, el problema del ajuste fino. La constatación de que las condiciones necesarias para la vida son extraordinariamente sensibles a los valores de las constantes físicas fundamentales exige una explicación. Si nuestro universo es el único que existe, entonces su hospitalidad para la vida parece ser una coincidencia de una improbabilidad abrumadora. Es como lanzar un dado cósmico con miles de millones de caras y obtener el único resultado que permite nuestra existencia. Ante esta improbabilidad, los científicos se enfrentan a un dilema. Una posible respuesta es recurrir a una explicación no física, como el diseño inteligente, pero esto queda fuera del ámbito de la ciencia empírica. Otra respuesta es aceptar la casualidad, argumentando que simplemente tuvimos una suerte increíble, pero esto resulta profundamente insatisfactorio para muchos científicos que buscan explicaciones causales. Una tercera respuesta es el principio antrópico, que en su forma débil simplemente afirma que observamos el universo con estas propiedades, porque si tuviera propiedades diferentes no existiríamos para observarlo. Si bien es lógicamente cierto, muchos lo consideran una tautología que no explica realmente por qué las constantes tienen los valores que tienen. Es aquí donde el multiverso ofrece una cuarta vía, una explicación potencialmente física y causal. Si nuestro universo no es único, sino que forma parte de un vasto conjunto de universos, un multiverso,
donde las leyes físicas o las constantes fundamentales varían de un universo a otro, entonces el ajuste fino deja de ser un misterio. La existencia de un universo como el nuestro, con las condiciones adecuadas para la vida, se convierte en una certeza estadística. En un multiverso infinito o suficientemente grande, todas las combinaciones posibles de constantes físicas se realizarían en algún lugar. Nosotros, por supuesto, nos encontraríamos necesariamente en uno de los raros universos cuyas propiedades permiten nuestra existencia. El principio antrópico seguiría siendo válido, pero ahora operaría sobre un conjunto mucho más grande de posibilidades, haciendo que nuestra existencia no sea un milagro improbable, sino una consecuencia inevitable de la vastedad de la realidad. Esta explicación es elegante y poderosa, pero ¿es solo una construcción filosófica para eludir el problema del ajuste fino o surge de manera natural de nuestras teorías físicas? Sorprendentemente, varias de nuestras teorías más fundamentales, desarrolladas por razones completamente diferentes y sin la intención de postular un multiverso, parecen predecirlo como una consecuencia casi inevitable. La primera de estas teorías es la inflación cósmica, nuestro modelo principal para describir los primeros instantes del universo después del Big Bang. Como veremos, la dinámica de la inflación, bajo ciertas condiciones plausibles, parece conducir naturalmente a un escenario de inflación eterna, donde nuestro universo es solo una burbuja en un océano en constante expansión que genera continuamente nuevas burbujas universales. La segunda proviene de la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de la materia y la energía a escala atómica y subatómica. Una de sus interpretaciones más desconcertantes pero matemáticamente coherentes, la interpretación de los muchos mundos, sugiere que cada evento cuántico con múltiples resultados posibles provoca una división de la realidad, creando universos paralelos donde cada resultado ocurre. Y la tercera surge de la teoría de cuerdas, el principal candidato para una teoría del todo que unifique la gravedad y la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas parece predecir un vasto paisaje de posibles universos con diferentes leyes físicas y dimensiones, quizás hasta 10 elevado a 500 posibilidades distintas. El hecho de que estas tres áreas fundamentales de la física moderna, la cosmología del universo primitivo, la descripción del mundo cuántico y la búsqueda de una teoría unificada, apunten de forma independiente hacia la existencia de un multiverso, es lo que lleva a muchos físicos a tomar la idea tan en serio. No es una teoría única y aislada, sino una convergencia de múltiples líneas de evidencia teórica. La inevitabilidad del título de este documental se refiere a esta convergencia, a la sensación de que si nuestras teorías actuales son correctas, entonces la existencia de otros universos podría no ser una opción, sino una predicción fundamental. En los siguientes bloques, exploraremos cada una de estas líneas de evidencia con detalle, comenzando por el asombroso ajuste fino que nos obliga a cuestionar la unicidad de nuestro propio hogar cósmico. La idea de que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos surge, en gran medida, de un profundo enigma que yace en el corazón de la física moderna, el llamado problema del ajuste fino. Cuando los físicos examinan las leyes fundamentales que gobiernan el cosmos y miden las constantes numéricas que determinan la intensidad de las fuerzas o las masas de las partículas elementales, descubren algo extraordinario y profundamente inquietante. Los valores de estas constantes parecen estar ajustados con una precisión increíble, como si estuvieran balanceándose sobre el filo de una cuchilla cósmica. Si cualquiera de estos números fundamentales fuera ligeramente diferente, incluso en una fracción minúscula, el universo resultante sería drásticamente distinto, y en casi todos los casos imaginables, completamente hostil a la formación de estructuras complejas, a la química estable, y por lo tanto, a la existencia de vida tal como la conocemos. Nuestro universo no parece ser un resultado genérico de las leyes de la física, parece ser un caso increíblemente especial, casi hecho a medida. ¿Qué entendemos exactamente por ajuste fino? Se refiere al hecho de que muchas de las constantes fundamentales de la naturaleza, números que no son predichos por nuestras teorías actuales, sino que deben ser medidos experimentalmente, parecen tener valores que caen dentro de un rango extremadamente estrecho, que es necesario para permitir la existencia de un universo capaz de albergar observadores conscientes. Exploremos algunos de los ejemplos más notables de este ajuste exquisito. Comencemos con la fuerza fundamental más familiar, la gravedad.
La intensidad de la gravedad está determinada por la constante gravitacional, g. Si la gravedad fuera ligeramente más fuerte, digamos en una parte en 10 elevado a 60, el universo se habría expandido mucho más lentamente después del Big Bang y se habría vuelto a colapsar sobre sí mismo antes de que las estrellas y las galaxias tuvieran tiempo de formarse. No habría estructuras, no habría tiempo para la evolución. Por otro lado, si la gravedad fuera ligeramente más débil, la expansión inicial del universo habría sido demasiado rápida. La materia nunca se habría aglutinado lo suficiente como para formar estrellas y galaxias. El universo sería una sopa fría y diluida de gas primordial, sin estructuras, sin soles, sin planetas. La existencia de un universo estructurado y duradero depende críticamente de que la gravedad tenga precisamente la intensidad que tiene. Consideremos ahora la fuerza electromagnética, la fuerza responsable de mantener unidos a los átomos, de la química y de la luz. Su intensidad relativa a la gravedad también parece estar finamente ajustada. Si la fuerza electromagnética fuera significativamente más débil, los electrones no permanecerían ligados a los núcleos atómicos, y los átomos, la base de toda la materia compleja, no podrían existir. Si fuera mucho más fuerte, los núcleos atómicos se repelerían con tanta fuerza que la fusión nuclear en el interior de las estrellas sería imposible, o al menos muy diferente. Las estrellas no podrían brillar, no podrían crear los elementos pesados necesarios para la vida. La existencia misma de la química estable y de las estrellas duraderas depende de este delicado equilibrio entre la gravedad y el electromagnetismo. Adentrándonos en el núcleo atómico, encontramos las fuerzas nucleares fuerte y débil. La fuerza nuclear fuerte es la que une a los protones y neutrones para formar los núcleos atómicos, superando la repulsión electromagnética entre los protones. Si fuera solo un poco más débil, ni siquiera el deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno formado por un protón y un neutrón, sería estable. El universo contendría solo hidrógeno, y la fusión nuclear para crear elementos más pesados sería imposible. Si fuera ligeramente más fuerte, los protones podrían unirse directamente entre sí, y todo el hidrógeno del universo primitivo se habría fusionado rápidamente en helio y elementos más pesados durante el Big Bang, dejando a las estrellas sin su combustible principal y al universo sin agua. La fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva y crucial en las reacciones de fusión solar, también debe tener una intensidad precisa para que las estrellas brillen de manera estable durante miles de millones de años y para que se produzca la abundancia correcta de elementos en el universo. Quizás el ejemplo más famoso de ajuste fino nuclear es la resonancia del carbono. El carbono, el elemento fundamental para la vida orgánica tal como la conocemos, se crea en el interior de las estrellas a través de un proceso llamado el proceso triple alfa, donde 3 núcleos de helio se fusionan. Este proceso es extremadamente improbable, pero resulta ser viable gracias a una coincidencia notable. Un estado energético excitado específico del núcleo de carbono tiene casi exactamente la misma energía que 3 núcleos de helio combinados. Esta resonancia aumenta drásticamente la probabilidad de la fusión. Si este nivel de energía fuera ligeramente diferente, casi no se produciría carbono en el universo. El astrónomo Fred Hoyle, al predecir la existencia de esta resonancia antes de que fuera descubierta experimentalmente, comentó que parecía que un intelecto superior había jugueteado con la física, así como con la química y la biología. Las propias masas de las partículas elementales también parecen estar finamente ajustadas. La masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón. Esta pequeña diferencia es crucial. Si el neutrón fuera un poco más ligero que el protón, entonces los protones libres serían inestables y se desintegrarían en neutrones, positrones y neutrinos. Los átomos de hidrógeno no podrían existir y el universo sería un lugar muy diferente y estéril. Si la diferencia de masa fuera mayor, los neutrones se desintegrarían tan rápidamente después del Big Bang que no habría suficientes para formar los núcleos de elementos más pesados que el hidrógeno. La existencia de una química compleja depende de esta diminuta discrepancia de masa. Finalmente, quizás el ejemplo más extremo y desconcertante de ajuste fino proviene de la cosmología moderna. El valor de la constante cosmológica o la energía oscura.
Esta es la energía misteriosa que parece impregnar el vacío del espacio y que está causando que la expansión del universo se acelere. Las observaciones astronómicas indican que la densidad de esta energía oscura es increíblemente pequeña, pero positiva. Sin embargo, cuando los físicos teóricos intentan calcular cuál debería ser la densidad de energía del vacío, basándose en la mecánica cuántica, obtienen un resultado que es absurdamente más grande, aproximadamente 120 órdenes de magnitud, un 1 seguido de 120 ceros, mayor que el valor observado. Esta es la peor predicción en la historia de la física. Para que el universo sea como lo observamos, con galaxias y estructuras que tuvieron tiempo de formarse antes de que la expansión acelerada las separara demasiado, la energía oscura debe tener un valor increíblemente pequeño y finamente ajustado, cercano a cero, pero no exactamente cero. Si fuera mucho mayor, el universo se habría expandido tan rápidamente que ninguna estructura se habría formado. Si fuera negativa y grande, el universo se habría vuelto a colapsar hace mucho tiempo. Estos son solo algunos ejemplos. La lista continúa, incluyendo la relación entre las masas del electrón y el protón, el número de dimensiones espaciales, e incluso la propia magnitud de las fluctuaciones cuánticas primordiales que dieron origen a las galaxias. En cada caso, encontramos que los valores observados caen dentro de un rango increíblemente estrecho que permite la existencia de un universo complejo y habitable. La probabilidad de que todos estos valores independientes hayan caído en el rango correcto por pura casualidad, en un único universo existente, es tan infinitesimalmente pequeña que desafía la razón. Es como encontrar una única combinación ganadora en una lotería cósmica con un número de boletos que supera al número de átomos en el universo observable. Esta asombrosa improbabilidad es la esencia del problema del ajuste fino, un problema que clama por una explicación y que nos empuja a considerar alternativas radicales a la idea de un universo único y casual. El desconcertante descubrimiento de que nuestro universo parece estar finamente ajustado para la vida nos deja en una posición incómoda. Si asumimos que nuestro universo es el único que existe, su aparente diseño a medida clama por una explicación. ¿Cómo surgieron estos valores increíblemente precisos para las constantes fundamentales? ¿Fue pura suerte, una casualidad cósmica de proporciones inimaginables? ¿O hay algo más profundo en juego? Antes de recurrir a la idea radical de un multiverso infinito, debemos considerar otra posible respuesta, una que ha generado tanto interés como controversia en la cosmología y la filosofía. Es el principio antrópico. En esencia, este principio sugiere que la razón por la que observamos el universo con las propiedades que tiene es, sencillamente, porque si tuviera propiedades diferentes, nosotros no estaríamos aquí para observarlo. El principio antrópico existe en varias formas, pero las dos más discutidas son el principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte. El principio antrópico débil, o WAP por sus siglas en inglés, es la versión menos controvertida y en muchos sentidos una simple tautología observacional. Afirma que las condiciones que observamos en el universo deben ser compatibles con nuestra existencia como observadores conscientes. Dicho de otra manera, no deberíamos sorprendernos de encontrarnos viviendo en un universo que permite la vida, porque si no lo permitiera, no estaríamos aquí para hacernos la pregunta. Para ilustrarlo, consideremos nuestra posición en el sistema solar. Vivimos en la Tierra, un planeta rocoso con agua líquida y una atmósfera respirable, situado a una distancia justa del Sol. Podríamos preguntarnos, ¿por qué tenemos tanta suerte de vivir en este oasis habitable, en lugar de en el infierno abrasador de Venus o en el desierto helado de Marte? El principio antrópico débil responde que no hay suerte involucrada. La vida, tal como la conocemos, solo puede surgir en un planeta con estas condiciones. Por lo tanto, el hecho de que nos encontremos en un planeta así es una condición necesaria de nuestra propia existencia. No podríamos observar el universo desde Venus o Marte porque no podríamos existir allí. De manera similar, el WAP sugiere que no deberíamos sorprendernos de encontrar que las constantes físicas tienen los valores que permiten la vida. Si tuvieran otros valores, no habría observadores conscientes para medirlas. El principio antrópico débil es lógicamente sólido, pero muchos científicos argumentan que tiene un poder explicativo muy limitado. Simplemente establece una correlación entre nuestra existencia y las propiedades del universo,
pero no explica por qué esas propiedades son las que son. Es como decir que no deberíamos sorprendernos de que el suelo esté exactamente a la distancia correcta debajo de nuestros pies para que no nos caigamos. Si estuviera más lejos, no estaríamos aquí de pie. Es cierto, pero no explica la fuerza de la gravedad ni la solidez del suelo. No nos dice nada sobre el mecanismo físico subyacente que dio lugar a esas condiciones. Es aquí donde entra en juego el principio antrópico fuerte, o SAP por sus siglas en inglés. Esta versión es mucho más especulativa y filosóficamente cargada. El SAP sugiere que el universo debe tener propiedades que permitan que la vida se desarrolle dentro de él en alguna etapa de su historia. En algunas interpretaciones, esto se acerca a una afirmación teleológica, casi sugiriendo que el universo fue diseñado o está inherentemente sesgado para producir vida consciente. Otras interpretaciones son menos extremas, pero aún así postulan una conexión fundamental entre la existencia de observadores y la estructura misma de las leyes físicas. El principio antrópico fuerte es mucho más controvertido que su contraparte débil. Muchos físicos lo rechazan por considerarlo no científico, ya que parece postular una finalidad o un propósito en el universo, algo que la ciencia, por su naturaleza, no puede abordar. Además, es extremadamente difícil, si no imposible, poner a prueba empíricamente la afirmación de que el universo debe permitir la vida. ¿Cómo podríamos comparar nuestro universo con otros universos hipotéticos que no permiten la vida si no tenemos acceso a ellos? A pesar de estas críticas, el principio antrópico, especialmente en su forma débil, juega un papel útil en la cosmología. Actúa como un principio de selección observacional. Nos recuerda que nuestras observaciones del universo están inherentemente sesgadas por el hecho de que somos nosotros quienes las realizamos. No podemos observar propiedades del universo que sean incompatibles con nuestra propia existencia. Por ejemplo, si una teoría predice múltiples tipos de universos, pero solo uno de ellos permite la vida, entonces el principio antrópico débil nos dice que, naturalmente, nos encontraremos viviendo en ese tipo particular de universo. Y es precisamente aquí donde el principio antrópico se conecta de manera crucial con la hipótesis del multiverso. Si existe un multiverso, un vasto conjunto de universos con diferentes leyes físicas o constantes fundamentales, entonces el principio antrópico débil se convierte en una herramienta explicativa poderosa para el ajuste fino. Ya no necesitamos invocar la suerte increíble o un diseño cósmico. En un multiverso, la existencia de universos con las propiedades adecuadas para la vida es una consecuencia estadística. Habrá innumerables universos estériles, pero también habrá algunos, quizás una pequeña fracción, donde las constantes caen dentro del rango habitable. Y nosotros, como observadores conscientes, solo podemos existir y hacer preguntas en uno de esos universos habitables. El ajuste fino deja de ser un misterio sobre por qué nuestro universo es especial, y se convierte en una simple consecuencia de nuestra propia existencia dentro de una realidad mucho más grande y diversa. Por lo tanto, el principio antrópico por sí solo no es una explicación física completa del ajuste fino. Es más bien una afirmación lógica sobre las condiciones necesarias para nuestra observación. Pero cuando se combina con la hipótesis de un multiverso, se transforma en una explicación potencial poderosa y puramente física. El multiverso proporciona el conjunto de universos con propiedades variables, y el principio antrópico actúa como el filtro de selección que explica por qué nos encontramos en uno de los miembros habitables de ese conjunto. La verdad prohibida que sugiere esta línea de razonamiento es que nuestra propia existencia, el hecho mismo de que estemos aquí para contemplar el cosmos, podría ser la evidencia indirecta más fuerte de que no estamos solos en la realidad, no en el sentido de vida extraterrestre, sino en el sentido de universos paralelos. Si el multiverso no existiera, nuestro universo finamente ajustado seguiría siendo un enigma profundo, quizás inexplicable. Pero si el multiverso es real, nuestra existencia deja de ser una sorpresa y se convierte en una predicción. Es esta poderosa sinergia entre el ajuste fino, el principio antrópico y la hipótesis del multiverso lo que impulsa a muchos físicos a tomar en serio la idea de otros universos, no como una fantasía, sino como la explicación más lógica y científicamente coherente para el mundo que observamos. Y como veremos a continuación, nuestras teorías más exitosas sobre el origen del cosmos parecen proporcionar, de forma natural, el mecanismo para crear precisamente ese multiverso.
El principio antrópico, cuando se combina con la idea de un multiverso, ofrece una explicación elegante para el desconcertante ajuste fino de nuestro universo. Pero, ¿es el multiverso solo una construcción teórica conveniente inventada para resolver este problema? ¿O existe alguna razón física, derivada de nuestras teorías más fundamentales sobre el origen del cosmos, para creer que otros universos podrían existir realmente? Sorprendentemente, nuestra teoría principal para describir los primerísimos instantes después del Big Bang, una teoría conocida como inflación cósmica, no solo es compatible con la idea de un multiverso, sino que, en sus formulaciones más naturales, parece predecirlo casi inevitablemente. Para entender por qué el multiverso podría ser una consecuencia necesaria de nuestros orígenes, primero debemos comprender qué es la inflación y por qué se ha convertido en un pilar de la cosmología moderna. El modelo estándar del Big Bang, aunque increíblemente exitoso en describir la evolución del universo desde una fracción de segundo después de su inicio hasta el presente, enfrentaba varios problemas fundamentales relacionados con las condiciones iniciales. Estos problemas no invalidaban la teoría, pero sugerían que faltaba algo en nuestra comprensión de los primeros momentos. Uno de estos enigmas era el problema del horizonte. Cuando observamos el fondo cósmico de microondas, CMB, la radiación remanente del Big Bang, vemos que tiene una temperatura increíblemente uniforme en todas las direcciones del cielo, con variaciones de apenas una parte en 100.000. Esto es desconcertante porque regiones opuestas del cielo observable, tal como las vemos hoy, estaban tan separadas en el universo primitivo que no habrían tenido tiempo de interactuar o intercambiar calor para alcanzar un equilibrio térmico. Estaban fuera del horizonte causal la una de la otra. ¿Cómo pudieron llegar a tener exactamente la misma temperatura si nunca estuvieron en contacto? Otro enigma era el problema de la planitud. Las mediciones de la geometría del universo a gran escala indican que es extraordinariamente plano o muy cercano a ser plano. Según la relatividad general, la geometría del universo está determinada por su densidad total de materia y energía. Para que el universo sea tan plano como lo observamos hoy, su densidad en los primeros instantes después del Big Bang tuvo que estar ajustada a un valor crítico con una precisión casi inconcebible, aproximadamente una parte en 10 elevado a 60. Cualquier desviación minúscula de esta densidad crítica inicial habría sido amplificada enormemente por la expansión posterior, resultando en un universo que o bien se habría vuelto a colapsar rápidamente si la densidad era mayor, o se habría expandido tan rápido que las estructuras nunca se habrían formado si la densidad era menor. El modelo estándar del Big Bang no ofrecía ninguna explicación para esta planitud inicial tan finamente ajustada. Finalmente, estaba el problema del origen de las estructuras. El universo actual no es perfectamente uniforme. Está lleno de galaxias, cúmulos de galaxias y vastos vacíos. Estas estructuras se formaron a partir de diminutas fluctuaciones de densidad primordiales en el universo primitivo, las mismas fluctuaciones que vemos impresas como pequeñas variaciones de temperatura en el cósmico microondas. Pero, ¿de dónde provinieron estas fluctuaciones iniciales? El modelo estándar del Big Bang simplemente las postulaba como condiciones iniciales, sin explicar su origen. Fue para resolver estos tres problemas fundamentales, horizonte, planitud y origen de las estructuras, que el físico Alan Guth, a principios de la década de 1980, propuso la teoría de la inflación cósmica. La idea central de la inflación es que, en la primerísima fracción de segundo después del Big Bang, quizás entre 10 elevado a menos 36 y 10 elevado a menos 32 segundos, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial increíblemente rápida y acelerada. Durante este breve instante, el tamaño del universo se duplicó una y otra vez, quizás 60 veces o más, aumentando su volumen en un factor de al menos 10 elevado a 78. Esta expansión fue mucho más rápida que la expansión más pausada que siguió y que continúa hoy en día. ¿Qué causó esta expansión hiperacelerada? La teoría postula la existencia de un campo de energía hipotético, llamado el campo inflatón, que habría dominado el universo en esos primeros instantes. Este campo habría tenido una propiedad muy extraña, una presión negativa muy grande, que según la relatividad general genera una gravedad repulsiva. Fue esta antigravedad la que impulsó la expansión exponencial.
Una vez que este campo decayó, su energía se convirtió en la materia y la radiación calientes que llenaron el universo temprano, dando inicio a la fase de expansión más lenta descrita por el modelo estándar del Big Bang. La belleza de la teoría de la inflación es que resuelve elegantemente los tres problemas que la motivaron. El problema del horizonte desaparece porque la región que hoy vemos como nuestro universo observable se originó a partir de una región subatómica increíblemente pequeña antes de la inflación. Esta pequeña región sí tuvo tiempo de alcanzar el equilibrio térmico antes de que la inflación la estirara a proporciones cósmicas, explicando la uniformidad observada en el CMB. El problema de la planitud se resuelve porque la expansión exponencial actúa como un zoom cósmico. Cualquier curvatura inicial que pudiera haber tenido el espacio-tiempo habría sido aplanada por la inmensa expansión, de la misma manera que la superficie de un globo parece cada vez más plana a medida que lo inflamos. Y crucialmente, la inflación también proporciona un mecanismo natural para el origen de las estructuras. Pequeñas fluctuaciones cuánticas inherentes al propio campo inflatón habrían sido estiradas por la expansión exponencial hasta alcanzar escalas macroscópicas. Estas fluctuaciones cuánticas primordiales se convirtieron en las semillas de densidad, las ligeras variaciones en la distribución de materia y energía, alrededor de las cuales, más tarde, la gravedad formaría las galaxias y las grandes estructuras que vemos hoy. La teoría de la inflación no es solo una idea elegante, también ha realizado predicciones específicas que han sido confirmadas por observaciones posteriores con una precisión asombrosa. Predijo correctamente la planitud del universo. Predijo la naturaleza y la distribución estadística de las anisotropías de temperatura observadas en el fondo cósmico de microondas por satélites como COBE, PILABO-MAP y Planck. Estas confirmaciones observacionales han convertido a la inflación en la teoría dominante para describir el universo más temprano. La verdad prohibida que emerge de este triunfo científico es que la misma física que explica tan bien las características de nuestro propio universo observable también parece conducir, casi inevitablemente, a una consecuencia mucho más vasta y extraña. Si la inflación ocurrió, ¿fue un evento único que se detuvo por completo en todas partes al mismo tiempo? O, como sugieren muchos modelos inflacionarios, podría ser un proceso que, una vez iniciado, tiende a perpetuarse, creando no solo nuestro universo, sino un número infinito de ellos. Es aquí donde la inflación cósmica se convierte en una fábrica de multiversos. La teoría de la inflación cósmica ha demostrado ser un éxito rotundo al explicar las características observadas de nuestro universo, desde su planitud geométrica hasta la distribución de las galaxias. Proporciona un puente elegante entre las condiciones exóticas del primer instante y el cosmos estructurado que vemos hoy. Pero la misma física que impulsa esta expansión exponencial primordial también parece contener las semillas de su propia perpetuación, un mecanismo que, si es correcto, transforma la inflación de un evento único en el pasado de nuestro universo en un proceso eterno y continuo que sigue ocurriendo en este mismo instante en regiones inimaginablemente distantes. Esta idea, conocida como inflación eterna, es quizás la razón más poderosa y directa por la que muchos cosmólogos consideran que la existencia de un multiverso no es solo una posibilidad, sino una consecuencia casi inevitable de nuestros orígenes. Para entender la inflación eterna, debemos volver al motor que impulsa la expansión inflacionaria, el hipotético campo inflatón. En la mayoría de los modelos, este campo no es estático, sino dinámico. Su valor fluctúa y evoluciona con el tiempo. La inflación ocurre cuando el campo inflatón se encuentra atrapado en un estado de falso vacío, un estado de alta energía pero temporalmente estable, similar a una bola que descansa en una pequeña depresión en la cima de una colina. Mientras el campo permanece en este estado de falso vacío, su alta energía actúa como una constante cosmológica, generando la gravedad repulsiva que impulsa la expansión exponencial del espacio. La inflación termina cuando el campo finalmente rueda colina abajo hacia su estado de verdadero vacío, un estado de mínima energía. Al llegar a este estado de baja energía, el campo libera su energía acumulada, creando la sopa caliente de partículas y radiación que inicia la fase más lenta de expansión del Big Bang estándar. Esta es la historia del final de la inflación en nuestro universo observable. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la mecánica cuántica.
A escalas subatómicas, todos los campos, incluido el inflatón, están sujetos a fluctuaciones cuánticas inherentes, pequeñas variaciones aleatorias en su valor. Durante la inflación, el espacio se expande tan increíblemente rápido que estas diminutas fluctuaciones cuánticas son estiradas a escalas macroscópicas. Estas fluctuaciones estiradas son, de hecho, las que crean las semillas primordiales para la formación de galaxias. Pero también tienen otra consecuencia crucial. Imaginemos el campo inflatón rodando lentamente hacia su estado de baja energía. Las fluctuaciones cuánticas significan que este proceso no es perfectamente uniforme en todo el espacio. En algunas regiones, una fluctuación cuántica podría darle al campo un pequeño empujón hacia abajo, acelerando su descenso y haciendo que la inflación termine allí un poco antes. En otras regiones, sin embargo, una fluctuación cuántica podría darle al campo un empujón hacia arriba, devolviéndolo a un estado de mayor energía y haciendo que la inflación continúe en esa región. Ahora, consideremos la competencia entre estos dos efectos. El decaimiento del inflatón tiende a detener la inflación localmente. Las fluctuaciones cuánticas tienden a reiniciarla o prolongarla en algunas regiones. La clave es que la expansión exponencial del espacio durante la inflación es increíblemente poderosa. Cualquier región donde la inflación continúe, incluso si es pequeña, se expandirá a un ritmo tan vertiginoso que su volumen crecerá exponencialmente, dominando rápidamente el volumen total del espacio. Las regiones donde la inflación se detiene dan lugar a universos como el nuestro, pero quedan aisladas dentro de un océano de espacio que sigue inflándose a su alrededor. Este es el mecanismo de la inflación eterna. Una vez que la inflación comienza, las fluctuaciones cuánticas aseguran que, aunque se detenga en innumerables bolsillos o burbujas para formar universos individuales, siempre habrá regiones donde continúe. Y estas regiones en inflación se expandirán tan rápidamente que crearán continuamente nuevo espacio, dentro del cual nuevas fluctuaciones cuánticas harán que la inflación se detenga en algunos lugares y continúe en otros. El proceso nunca termina globalmente. La inflación se convierte en un estado autorreproductor, una especie de fractal cósmico que genera un número infinito de universos burbuja a lo largo del tiempo. En este escenario, nuestro universo observable, todo lo que podemos ver hasta el horizonte cosmológico, a 13.800 millones de años luz de distancia, no sería la totalidad de la existencia, sería simplemente una burbuja dentro de un multiverso mucho más vasto y en constante expansión. Cada burbuja representaría una región donde la inflación ha terminado, dando lugar a un Big Bang local y a la evolución posterior de un universo. Estas burbujas estarían separadas entre sí por regiones de espacio que todavía están experimentando una inflación exponencial. Debido a esta expansión intermedia, las diferentes burbujas universales estarían causalmente desconectadas. Nunca podríamos viajar de nuestra burbuja a otra, ni recibir señales de ellas. Cada universo burbuja existiría en su propio espacio-tiempo aislado. La teoría de la inflación eterna no fue diseñada para postular un multiverso. Surgió como una consecuencia natural al combinar la física de la inflación con los principios bien establecidos de la mecánica cuántica. Físicos como Alexander Vilenkin y Andrei Linde demostraron que, bajo supuestos muy generales sobre la naturaleza del campo inflatón, la inflación eterna es un resultado genérico, casi inevitable. Si la inflación ocurrió, y tenemos fuerte evidencia observacional de que así fue, entonces es muy difícil evitar la conclusión de que sigue ocurriendo en algún lugar, generando continuamente nuevos universos. La verdad prohibida que revela la inflación eterna es que el Big Bang que dio origen a nuestro universo podría no haber sido un evento único en el tiempo y el espacio. Podría haber sido simplemente el momento en que la inflación se detuvo localmente en nuestra pequeña región del vasto meta-universo inflacionario. Podría haber habido infinitos Big Bangs antes del nuestro, y podría haber infinitos Big Bangs ocurriendo ahora mismo en regiones causalmente desconectadas. Nuestro universo pasaría de ser la creación con C mayúscula a ser simplemente una creación entre innumerables otras. Esta imagen de un multiverso generado por la inflación eterna no solo es una consecuencia teórica fascinante, también proporciona, como veremos, un marco natural para abordar el problema del ajuste fino. Si la inflación crea un número infinito de universos burbuja, ¿tienen todos ellos las mismas propiedades físicas que el nuestro? ¿O podría ser que cada burbuja cristalice con un conjunto diferente de leyes y constantes
creando un vasto paisaje de posibilidades cósmicas? Es aquí donde la fábrica de universos se convierte en la explicación definitiva para nuestra propia existencia improbable. La teoría de la inflación eterna nos presenta una imagen del cosmos radicalmente diferente a la tradicional. Nuestro universo observable ya no es la totalidad de la existencia, sino una simple burbuja, una entre un número infinito de otras burbujas universales que se forman continuamente en un vasto océano de espacio en expansión exponencial. Esta conclusión, derivada de combinar la física de la inflación con las fluctuaciones cuánticas, es ya de por sí asombrosa. Pero la verdadera potencia explicativa de este modelo multiversal surge al considerar la siguiente pregunta: ¿son todas estas burbujas universales idénticas? ¿Son simples copias de nuestro propio universo, con las mismas leyes físicas, las mismas constantes fundamentales y las mismas partículas elementales? ¿O por el contrario, podría cada burbuja cristalizar a partir del estado inflacionario de una manera única, dando lugar a un vasto paisaje de posibilidades cósmicas? La respuesta a esta pregunta, según muchas teorías físicas fundamentales, es que la diversidad, y no la uniformidad, podría ser la norma. Y es esta diversidad la que ofrece una solución elegante y puramente física al problema del ajuste fino. Para entender cómo podrían surgir universos con propiedades diferentes, debemos considerar el proceso que marca el final de la inflación dentro de una burbuja, la fase de recalentamiento. Cuando el campo inflatón finalmente decae de su estado de falso vacío al de verdadero vacío, libera su inmensa energía almacenada. Esta energía no se convierte directamente en las partículas que conocemos hoy. Se cree que primero decae en un plasma increíblemente caliente y denso de partículas exóticas. Solo a medida que este plasma se enfría, debido a la expansión continua, aunque ahora más lenta, del universo burbuja, comienzan a ocurrir una serie de transiciones de fase, similares a la forma en que el vapor de agua se condensa en líquido y luego se congela en sólido al enfriarse. Son estas transiciones de fase en el universo primitivo las que podrían ser cruciales para determinar las leyes físicas efectivas que gobernarán cada universo burbuja. Un concepto clave aquí es el de la ruptura espontánea de la simetría. Muchas teorías de la física fundamental, incluyendo el modelo estándar de la física de partículas y las teorías de gran unificación que intentan ir más allá, postulan que a energías extremadamente altas, como las que existían justo después de la inflación, las diferentes fuerzas fundamentales de la naturaleza, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, estaban unificadas en una única fuerza. Las diferentes partículas elementales también podrían haber sido indistinguibles. A medida que el universo se enfrió por debajo de ciertas temperaturas críticas, estas simetrías fundamentales se rompieron espontáneamente. Las fuerzas se separaron. Las partículas adquirieron sus masas distintas a través de mecanismos como el mecanismo de Higgs. El punto crucial es que la forma específica en que estas simetrías se rompen podría no ser única. Podría haber múltiples formas posibles para que el universo elija cómo enfriarse y cristalizar en un estado de baja energía. Pensemos en la analogía de un lápiz perfectamente equilibrado sobre su punta. Es un estado simétrico pero inestable. Eventualmente, caerá, rompiendo la simetría, pero la dirección en la que cae es aleatoria. De manera similar, a medida que un universo burbuja se enfría después de la inflación, la forma específica en que se rompen las simetrías fundamentales podría ser, en parte, un proceso aleatorio, influenciado por las fluctuaciones cuánticas locales. Si esto es correcto, entonces diferentes universos burbuja, aunque se originen del mismo proceso de inflación eterna, podrían terminar con conjuntos diferentes de leyes físicas efectivas a baja energía. Podrían tener diferentes intensidades para las fuerzas fundamentales, diferentes masas para las partículas elementales, o incluso un número diferente de partículas fundamentales. La física que observamos en nuestro universo, descrita por el modelo estándar, sería solo una de las muchas posibles realizaciones de un conjunto más fundamental de leyes subyacentes. Esta idea se ve reforzada por teorías aún más fundamentales como la teoría de cuerdas. Como exploraremos con más detalle más adelante, la teoría de cuerdas, en su intento de unificar la gravedad y la mecánica cuántica, no parece predecir un único conjunto de leyes físicas para nuestro universo. En cambio, sugiere un vasto paisaje de posibles soluciones matemáticas estables,
quizás 10 elevado a 500 o más, cada una correspondiendo a un vacío diferente con sus propias leyes físicas efectivas, su propio número de dimensiones y sus propias constantes fundamentales. Si la teoría de cuerdas es correcta, y si se combina con la inflación eterna, entonces cada universo burbuja podría aterrizar aleatoriamente en uno de estos innumerables vacíos del paisaje de cuerdas, realizando una de las muchas posibles físicas permitidas por la teoría subyacente. El resultado de esta combinación de inflación eterna y un paisaje de posibles físicas es asombroso. El multiverso no sería solo una colección de universos similares al nuestro, sería un metauniverso de una diversidad casi infinita. Habría universos radicalmente diferentes, quizás con más o menos dimensiones espaciales, con fuerzas nucleares tan débiles que los átomos no podrían formarse, o con una gravedad tan fuerte que colapsarían instantáneamente. La gran mayoría de estos universos serían estériles, incapaces de albergar ninguna forma de complejidad o vida. Pero en este vasto conjunto de posibilidades cósmicas, por pura estadística, inevitablemente existirían algunos universos burbuja donde, por casualidad, las leyes físicas y las constantes fundamentales cayeran dentro del estrechísimo rango que permite la formación de estrellas, la química compleja y, en última instancia, la vida. Y es aquí donde volvemos al principio antrópico débil. Nosotros, como seres conscientes que necesitan condiciones muy específicas para existir, nos encontraríamos necesariamente viviendo en uno de estos raros universos hospitalarios. No porque el universo fuera diseñado para nosotros, sino porque no podríamos existir en ningún otro lugar. La verdad prohibida que revela este escenario es que el ajuste fino de nuestro universo deja de ser un misterio que requiere una explicación milagrosa. Se convierte en un efecto de selección observacional dentro de un marco mucho más grande. Nuestra existencia no prueba que nuestro universo sea especial o diseñado. Simplemente prueba que vivimos en un universo que permite nuestra existencia, uno de los pocos afortunados en una lotería cósmica infinita. Esta explicación del ajuste fino basada en el multiverso inflacionario es, para muchos físicos, la solución más elegante y científicamente satisfactoria disponible actualmente. No invoca causas sobrenaturales ni tautologías filosóficas. Proporciona un mecanismo físico plausible, derivado de nuestras teorías más exitosas sobre el universo primitivo, que genera naturalmente la diversidad necesaria para que el principio antrópico funcione como una herramienta explicativa científica. La inflación eterna no solo crea el escenario, crea también la variación necesaria para explicar por qué nuestro escenario particular es como es. Nuestro universo no es inevitable, pero nuestra presencia en un universo como el nuestro sí lo es, dada la existencia del multiverso, y esta no es la única línea de razonamiento físico que apunta hacia una realidad poblada por múltiples universos. La inflación eterna, nacida de la cosmología del Big Bang, nos ofrece un mecanismo plausible para generar un número infinito de universos burbuja, cada uno potencialmente con sus propias leyes físicas, proporcionando así una solución elegante al problema del ajuste fino. Pero esta no es la única vía teórica que conduce a la idea de un multiverso. Otra línea de razonamiento, quizás aún más extraña y fundamental, surge de nuestra teoría más exitosa y precisa para describir el comportamiento del mundo a escalas atómicas y subatómicas: la mecánica cuántica. Esta teoría, desarrollada a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión de la materia y la energía, revelando una realidad subyacente que opera bajo reglas radicalmente diferentes a las de nuestra experiencia cotidiana, reglas de probabilidad, incertidumbre y superposición. Y una de las interpretaciones más desconcertantes pero lógicamente coherentes de estas reglas cuánticas sugiere que la realidad misma se divide constantemente, creando un número infinito de universos paralelos con cada evento cuántico. La mecánica cuántica es la teoría física más exitosa jamás concebida por la humanidad. Sus predicciones han sido verificadas experimentalmente con una precisión asombrosa, hasta un número increíble de decimales. Es la base de gran parte de nuestra tecnología moderna, desde los láseres y los transistores hasta la resonancia magnética nuclear y la computación cuántica. Sin ella, nuestro mundo tecnológico simplemente no existiría. Sin embargo, a pesar de su inmenso éxito predictivo, la mecánica cuántica sigue siendo profundamente misteriosa en su interpretación filosófica. Nos presenta una imagen del mundo que desafía nuestra intuición más básica.
Uno de los conceptos centrales y más extraños de la mecánica cuántica es la superposición. A diferencia de los objetos macroscópicos de nuestra experiencia, que siempre se encuentran en un estado definido, una moneda está cara o cruz, una silla está aquí o allá, las partículas cuánticas pueden existir en una combinación de múltiples estados simultáneamente. Un electrón, por ejemplo, antes de ser medido, no tiene una posición definida. Existe en una nube de probabilidad, una superposición de todas las posibles posiciones que podría ocupar. De manera similar, una partícula radiactiva puede estar simultáneamente en un estado de desintegrada y no desintegrada. La descripción matemática de este estado de superposición se conoce como la función de onda, que contiene toda la información sobre las probabilidades de encontrar la partícula en cada uno de sus posibles estados si realizáramos una medición. Y aquí es donde surge el enigma más profundo y debatido de la mecánica cuántica: el problema de la medición. La teoría describe perfectamente cómo evoluciona la función de onda de un sistema cuántico mientras no es observado, siguiendo una ecuación determinista llamada la ecuación de Schrödinger. La función de onda evoluciona suavemente, manteniendo la superposición de todos los estados posibles. Sin embargo, en el momento en que realizamos una medición para determinar el estado del sistema, por ejemplo, medimos la posición del electrón o comprobamos si el átomo radiactivo se ha desintegrado, algo dramático parece suceder. La superposición desaparece instantáneamente, y el sistema elige uno solo de los posibles estados, con una probabilidad determinada por la función de onda. Obtenemos un resultado definido. El electrón se encuentra aquí. El átomo se ha desintegrado. Este aparente colapso de la función de onda durante la medición es el corazón del misterio. ¿Qué constituye exactamente una medición? ¿Requiere un observador consciente? ¿O puede ser cualquier interacción con un sistema macroscópico? ¿Dónde se encuentra la línea divisoria entre el mundo cuántico de la superposición y el mundo clásico de los resultados definidos que experimentamos? El famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra vívidamente esta paradoja. Imaginemos un gato encerrado en una caja con un átomo radiactivo, un detector Geiger y un frasco de veneno. Si el átomo se desintegra, un evento cuántico probabilístico activa el detector, que rompe el frasco y mata al gato. Según la mecánica cuántica, antes de que abramos la caja y observemos el sistema, el átomo está en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Pero como el destino del gato está directamente entrelazado con el estado del átomo, ¿significa esto que el propio gato está también en una superposición de vivo y muerto hasta que lo observemos? Esto parece absurdo según nuestra experiencia clásica. La respuesta tradicional a este problema, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg y conocida como la interpretación de Copenhague, postula que el acto de la medición, la interacción entre el sistema cuántico microscópico y el aparato de medición macroscópico, y, en última instancia, el observador, causa activamente el colapso de la función de onda. Se traza una línea divisoria, el corte de Heisenberg, entre el mundo cuántico y el clásico, aunque la ubicación exacta de esta línea sigue siendo ambigua. La interpretación de Copenhague ha sido la visión dominante durante gran parte del siglo XX. Funciona increíblemente bien en la práctica para calcular los resultados de los experimentos. Pero deja a muchos físicos insatisfechos filosóficamente. Introduce un proceso, el colapso, que no está descrito por la propia ecuación fundamental de la teoría, la ecuación de Schrödinger. Parece requerir un papel especial para el observador o el aparato de medición, rompiendo la universalidad de las leyes cuánticas. ¿No deberían los aparatos de medición e incluso los observadores estar también sujetos a las leyes de la mecánica cuántica? Es precisamente esta insatisfacción con el postulado del colapso, con su aparente arbitrariedad y su falta de una base física clara, lo que llevó a un joven estudiante de doctorado llamado Hugh Everett, tercero en la década de 1950, a proponer una interpretación radicalmente diferente, una que eliminaba por completo la necesidad del colapso, pero a un precio conceptual asombroso. Everett se preguntó, ¿y si la función de onda nunca colapsa? ¿Y si la ecuación de Schrödinger es la única ley que gobierna la evolución de todo el universo, incluyendo a los observadores y sus aparatos de medición?
Si tomamos esta idea en serio, las consecuencias son alucinantes. Significa que cuando realizamos una medición cuántica con múltiples resultados posibles, el universo mismo se ramifica. Todos los resultados posibles ocurren, pero cada uno ocurre en una rama separada de la realidad, en un universo paralelo. Esta es la génesis de la interpretación de los muchos mundos, una vía completamente independiente que nos conduce, una vez más, a la inevitable conclusión de un multiverso. La mecánica cuántica nos presenta una imagen del mundo subatómico radicalmente diferente a nuestra experiencia cotidiana. Una realidad gobernada por la superposición y la probabilidad, descrita matemáticamente por la función de onda. Pero el puente entre este reino cuántico difuso y el mundo clásico de resultados definidos que observamos, el llamado problema de la medición, ha sido la fuente de profundos debates filosóficos y conceptuales durante casi un siglo. La interpretación de Copenhague, con su postulado del colapso de la función de onda inducido por la medición, ofrece una solución pragmática que funciona en la práctica, pero deja a muchos físicos insatisfechos por su aparente arbitrariedad y su distinción artificial entre el observador y lo observado. Fue en busca de una descripción más fundamental y unificada de la realidad cuántica que el físico estadounidense Hugh Everett III, en su tesis doctoral de 1957, propuso una alternativa audaz, elegante y profundamente extraña: la interpretación de los muchos mundos, o MWI por sus siglas en inglés. La idea central de Everett es radicalmente simple en su formulación, pero sus consecuencias son alucinantes. Everett se preguntó qué pasaría si tomáramos la matemática de la mecánica cuántica, específicamente la ecuación de Schrödinger que describe la evolución determinista de la función de onda, como la descripción completa y universal de la realidad. ¿Qué pasaría si elimináramos por completo el postulado ad hoc del colapso de la función de onda? ¿Qué pasaría si asumiéramos que la función de onda nunca colapsa, ni siquiera durante una medición? Consideremos de nuevo el ejemplo de un átomo radiactivo que puede estar en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Según Copenhague, al medirlo, la función de onda colapsa aleatoriamente a uno de los dos estados. Según Everett, esto no sucede. Cuando realizamos la medición, el aparato de medición, al ser un sistema físico compuesto también de partículas cuánticas, simplemente se entrelaza con el átomo. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno bien establecido, donde dos o más partículas cuánticas se vinculan de tal manera que comparten el mismo destino, sin importar cuán separadas estén. En este caso, el estado del aparato de medición se entrelaza con el estado del átomo. El resultado de esta interacción no es un colapso, sino un estado de superposición aún mayor. Ahora tenemos un estado combinado donde existe una rama de la función de onda en la que el átomo está desintegrado y el aparato de medición indica desintegrado, y otra rama, coexistiendo simultáneamente, en la que el átomo está no desintegrado y el aparato indica no desintegrado. Pero Everett llevó la idea un paso crucial más allá. Argumentó que el observador humano que lee el resultado del aparato de medición también es un sistema físico, sujeto a las mismas leyes cuánticas. Por lo tanto, el observador también se entrelaza con el sistema átomo-aparato. El resultado final es que el observador mismo se divide. Se crea una versión del observador que ve el resultado desintegrado y otra versión del observador que ve el resultado no desintegrado. Y aquí está el punto clave. Estas dos versiones del observador, al formar parte de ramas diferentes de la función de onda universal, ya no pueden interactuar ni ser conscientes la una de la otra. Desde la perspectiva de cada observador individual, parece que la función de onda ha colapsado a un único resultado, el que él o ella ha medido. Pero en la realidad global descrita por la función de onda universal, ambos resultados han ocurrido. Everett postuló que este proceso de ramificación ocurre con cada interacción cuántica que tiene múltiples resultados posibles. Cada vez que una partícula cuántica se enfrenta a una elección, cada vez que un evento probabilístico ocurre, el universo entero se divide en tantas ramas como resultados posibles haya. En cada rama se realiza uno de los resultados, y estas ramas, una vez creadas, evolucionan de forma independiente como universos paralelos, sin posibilidad de comunicación entre ellas. Volvamos al gato de Schrödinger.
Según la interpretación de los muchos mundos, el gato nunca está en una superposición macroscópica de vivo y muerto en un solo universo. En el momento en que el estado del átomo radiactivo se entrelaza con el detector y el veneno, el universo se ramifica. En una rama, el átomo se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. En la otra rama, el átomo no se desintegra, el veneno permanece sellado y el gato vive. Cuando abrimos la caja, nosotros mismos nos entrelazamos con el sistema y nos dividimos. Una versión de nosotros encuentra al gato muerto en un universo, otra versión de nosotros encuentra al gato vivo en un universo paralelo. Ambas realidades son igualmente reales dentro del marco de la teoría. La interpretación de los muchos mundos resuelve el problema de la medición de una manera radicalmente elegante. Elimina la necesidad de postular un colapso misterioso y mal definido. Restaura el determinismo a la evolución de la función de onda universal, aunque la experiencia subjetiva dentro de cada rama siga siendo probabilística. Y trata a los observadores y los aparatos de medición en igualdad de condiciones con los sistemas cuánticos que miden, aplicando las mismas leyes cuánticas a todo el universo. Mantiene la pureza matemática de la ecuación de Schrödinger como la única ley dinámica necesaria, pero el precio conceptual de esta elegancia matemática es enorme. La postulación de un número infinito o inimaginablemente grande de universos paralelos que se crean constantemente con cada evento cuántico. Cada decisión que tomamos, cada evento aleatorio que ocurre, desde la desintegración de un átomo hasta la trayectoria de un fotón, estaría generando nuevas ramas del multiverso. Existirían universos casi idénticos al nuestro, diferenciándose solo por el resultado de un único evento cuántico ocurrido hace eones. Existirían universos donde la historia humana tomó caminos radicalmente diferentes. Existirían universos donde quizás nosotros mismos tomamos decisiones diferentes en momentos cruciales de nuestra vida. Esta proliferación de universos es la principal razón por la que la interpretación de los muchos mundos fue recibida inicialmente con escepticismo e incluso ridiculización por gran parte de la comunidad física. Parecía violar el principio de la navaja de Occam, que favorece las explicaciones más simples. ¿Por qué postular una infinidad de universos invisibles e inobservables para resolver un problema de interpretación dentro de nuestro propio universo? Sin embargo, con el tiempo, la MWBI ha ganado un número creciente de adeptos entre físicos teóricos y cosmólogos. La razón de este resurgimiento es doble. Primero, a medida que exploramos los fundamentos de la mecánica cuántica y sus aplicaciones en áreas como la computación cuántica y la cosmología cuántica, la coherencia matemática y la ausencia de postulados ad hoc de la MWBI se vuelven cada vez más atractivas. Segundo, como hemos visto con la inflación eterna, la idea de un multiverso ha surgido de forma independiente desde la cosmología, haciendo que la postulación de múltiples universos parezca menos extravagante. Si la inflación ya sugiere un número infinito de universos burbuja, quizás la ramificación cuántica de Everett es simplemente el mecanismo que opera dentro de cada una de esas burbujas, generando una diversidad aún mayor de realidades. La verdad prohibida que sugiere la interpretación de los muchos mundos es que la realidad es inmensamente más vasta y extraña de lo que percibimos. Nuestra experiencia de un único universo con resultados definidos sería una ilusión, una consecuencia de nuestra perspectiva limitada dentro de una única rama de una función de onda universal en constante ramificación. Si Everett tiene razón, entonces cada posibilidad permitida por las leyes cuánticas se realiza en algún lugar del multiverso. La existencia de nuestro universo finamente ajustado dejaría de ser sorprendente. Sería simplemente una de las infinitas ramas donde las condiciones resultaron ser adecuadas para nosotros. La inevitabilidad del multiverso surgiría no solo de la física del cosmos a gran escala, sino de la propia naturaleza fundamental de la materia y la probabilidad a la escala más pequeña imaginable. La propuesta de Hugh Everett III, la interpretación de los muchos mundos, ofrece una solución matemáticamente elegante al problema de la medición en la mecánica cuántica. Al postular que la función de onda universal nunca colapsa y que todos los resultados posibles de un evento cuántico ocurren en ramas separadas de la realidad, elimina la necesidad de introducir un proceso de colapso ad hoc y restaura una visión determinista y unificada de la evolución cuántica.
Sin embargo, el precio conceptual de esta elegancia es asombroso y profundamente contraintuitivo. Si tomamos la interpretación de los muchos mundos en serio, nos vemos obligados a aceptar una imagen de la realidad tan vasta y extraña que hace que la ciencia ficción palidezca en comparación. Las implicaciones de vivir en un universo en constante ramificación son alucinantes. La consecuencia más inmediata y directa de la MWI es la existencia de un número infinito o inimaginablemente grande de universos paralelos. Cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, desde la desintegración de un átomo radiactivo hasta la interacción de un fotón con un detector, el universo entero se divide. Se crea una nueva rama para cada resultado posible. Dado que los eventos cuánticos ocurren constantemente en cada rincón del cosmos, el número de estas ramas, de estos universos paralelos, crece a un ritmo exponencial, prácticamente infinito. La realidad no sería un único árbol con una historia definida, sino un jardín de senderos que se bifurcan infinitamente, donde cada camino posible es explorado. Y lo que es aún más desconcertante, estos universos paralelos no estarían vacíos o radicalmente diferentes al nuestro desde el principio. Muchos serían casi idénticos, diferenciándose solo por el resultado de un único evento cuántico ocurrido en algún lugar remoto de la galaxia. Pero otros diferirían en aspectos más significativos. En algunas ramas, la historia de la vida en la Tierra podría haber tomado un camino diferente. En otras, eventos históricos cruciales podrían haber tenido resultados distintos. Y, la implicación más personal y vertiginosa de todas, existirían copias de nosotros mismos en muchas de estas ramas. Según la MWI, cada vez que nos enfrentamos a una decisión cuyo resultado depende, aunque sea indirectamente, de un proceso cuántico, y dado que nuestro cerebro opera a nivel neuronal con procesos electroquímicos fundamentalmente cuánticos, esto podría aplicarse a muchas de nuestras decisiones. Nosotros mismos nos dividimos. Una versión de nosotros experimenta un resultado en una rama, mientras que otra versión experimenta un resultado diferente en otra rama paralela. Existirían versiones de nosotros que tomaron caminos diferentes en la vida, que tuvieron éxitos donde nosotros fracasamos, o viceversa. Todas las vidas posibles que podríamos haber vivido estarían siendo vividas por otras versiones de nosotros en otros universos del multiverso cuántico. La noción de una única identidad y una única historia personal se disuelve en esta visión. Esta proliferación aparentemente infinita de universos y de copias de nosotros mismos es, comprensiblemente, la principal fuente de resistencia a la interpretación de los muchos mundos. Se enfrenta a dos objeciones filosóficas y científicas fundamentales. La primera es la violación del principio de la navaja de Ockham. Este principio heurístico sugiere que, entre dos explicaciones que explican igualmente bien un fenómeno, debemos preferir la más simple, la que postula el menor número de entidades nuevas. La MWI parece ser el epítome de la extravagancia ontológica. Postula un número infinito de universos inobservables simplemente para evitar el postulado del colapso de la función de onda en nuestro propio universo. ¿No es más simple aceptar el colapso, aunque no lo entendamos completamente, que creer en una infinidad de mundos paralelos? Los defensores de la MWI responden a esta crítica argumentando que la simplicidad puede medirse de diferentes maneras. Si bien la MWI postula muchas entidades, universos, lo hace utilizando una única y simple ley dinámica, la ecuación de Schrödinger, aplicada universalmente. La interpretación de Copenhague, por otro lado, puede parecer más simple en cuanto al número de universos, solo uno, pero requiere dos leyes dinámicas fundamentalmente diferentes: la evolución suave de Schrödinger cuando no se mide, y el colapso instantáneo y probabilístico cuando sí se mide. Argumentan que la simplicidad de las leyes fundamentales es una virtud científica más importante que la parsimonia en el número de mundos. La MWI, según ellos, es la interpretación más económica en términos de postulados físicos. La segunda objeción fundamental, y quizás la más seria desde una perspectiva científica, es la cuestión de la falsabilidad o testabilidad empírica. Si estos otros universos son, por definición, ramas separadas de la realidad con las que ya no podemos interactuar, ¿cómo podríamos saber si existen? ¿Hay algún experimento que podamos realizar en nuestro universo que pueda probar o refutar la existencia de los otros? Si no lo hay, ¿es la interpretación de los muchos mundos realmente una teoría científica,
¿O es una construcción puramente metafísica, interesante filosóficamente pero fuera del alcance del método científico? Esta es una crítica poderosa. La falsabilidad, la capacidad de una teoría para ser refutada por la experimentación, es a menudo considerada una piedra angular del método científico. Los defensores de la MWI reconocen la dificultad, pero argumentan que la situación no es tan desesperada. Primero, sostienen que la MWI no es tanto una teoría nueva como una interpretación de una teoría existente, la mecánica cuántica, que ya ha sido masivamente confirmada experimentalmente. Argumentan que la MWI es simplemente tomar las matemáticas de la mecánica cuántica literalmente, sin añadir postulados extraños como el colapso. Segundo, sugieren que podrían existir consecuencias indirectas de la ramificación universal que, en principio, podrían ser detectables. Por ejemplo, algunos físicos han especulado sobre posibles efectos sutiles de la interferencia entre ramas muy cercanas en experimentos cuánticos de alta precisión. Otros buscan implicaciones cosmológicas, quizás en la naturaleza de las fluctuaciones cuánticas primordiales o en la propia flecha del tiempo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha propuesto ningún experimento realizable que pueda distinguir de manera concluyente entre la MWI y otras interpretaciones como la de Copenhague. La cuestión de su testabilidad sigue siendo un área activa de debate teórico. A pesar de estas objeciones significativas, la interpretación de los muchos mundos ha experimentado un notable resurgimiento en las últimas décadas, ganando apoyo entre una minoría significativa y creciente de físicos teóricos y cosmólogos. ¿Por qué? Más allá de su elegancia matemática al eliminar el colapso, hay varias razones. Su coherencia interna y su aplicabilidad universal la hacen particularmente atractiva en campos como la cosmología cuántica, que intenta describir el propio universo, incluyendo el Big Bang, en términos cuánticos. En este contexto, no hay un observador externo para colapsar la función de onda del universo, por lo que una interpretación como la MWI, que no requiere observadores externos, se vuelve muy natural. Además, la MWI proporciona un marco conceptual útil para entender el poder de la computación cuántica. Un ordenador cuántico explota la superposición para realizar muchos cálculos en paralelo. En la visión de la MWI, se podría decir que el ordenador cuántico está realizando cálculos simultáneamente en múltiples universos paralelos y luego interfiriendo esas ramas para obtener el resultado final en nuestro universo. Finalmente, la creciente aceptación de la idea de un multiverso cosmológico a partir de la inflación eterna ha hecho que la idea de múltiples universos sea, en general, menos impactante para la comunidad física. Si la cosmología ya sugiere un vasto multiverso, quizás la ramificación cuántica de Everett sea simplemente el mecanismo que opera a un nivel más fundamental, generando diversidad dentro de cada universo burbuja o incluso conectándolos de maneras que aún no comprendemos. La verdad prohibida que sugiere la persistencia y el creciente atractivo de la interpretación de los muchos mundos es que la realidad podría ser fundamentalmente diferente de nuestra experiencia intuitiva. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que el universo que percibimos sea solo una pequeña faceta de una estructura mucho más vasta y compleja, un multiverso generado no por exóticas teorías cosmológicas, sino por las reglas bien establecidas del mundo cuántico que opera en cada átomo de nuestro ser. La inevitabilidad del multiverso, en esta visión, no provendría del nacimiento del cosmos, sino de la propia naturaleza granular y probabilística de la existencia. Las dos primeras vías hacia el multiverso que hemos explorado surgen de teorías bien establecidas y observacionalmente respaldadas, aunque sus interpretaciones multiversales sigan siendo debatidas. La inflación cósmica, nuestra mejor descripción del universo primitivo, parece conducir naturalmente a la inflación eterna y a la creación de infinitos universos burbuja. La mecánica cuántica, nuestra descripción fundamental de la materia y la energía, sugiere en la interpretación de los muchos mundos una constante ramificación de la realidad en universos paralelos. Pero existe una tercera línea de razonamiento, quizás la más especulativa pero también la más fundamental, que emerge de la búsqueda más ambiciosa de la física moderna. La búsqueda de una teoría del todo, una única descripción matemática coherente que pueda unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y todas las partículas elementales.
La principal candidata actual para esta teoría final es la teoría de cuerdas. Y resulta que esta teoría, en sus intentos por describir la estructura más profunda de la realidad, también parece apuntar, de manera casi inevitable, a la existencia de un vasto multiverso. Para entender por qué, primero debemos apreciar el problema que la teoría de cuerdas intenta resolver. Durante el siglo XX, la física avanzó espectacularmente en dos frentes que, hasta ahora, han resultado ser fundamentalmente incompatibles. Por un lado, la relatividad general de Einstein nos dio una descripción geométrica de la gravedad, la fuerza que gobierna el cosmos a gran escala, describiéndola como la curvatura del espacio-tiempo. Por otro lado, la mecánica cuántica nos dio una descripción probabilística de las otras tres fuerzas fundamentales, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, y de las partículas elementales que componen la materia, describiéndolas en términos de campos cuánticos y el intercambio de partículas portadoras de fuerza. Ambas teorías son increíblemente exitosas en sus respectivos dominios. La relatividad general describe perfectamente las órbitas planetarias, los agujeros negros y la expansión del universo. La mecánica cuántica describe con precisión asombrosa el comportamiento de los átomos, los núcleos y las partículas subatómicas. El problema surge cuando intentamos aplicar ambas teorías a situaciones donde la gravedad es extremadamente fuerte y las escalas son muy pequeñas, como en el centro de un agujero negro o en los primeros instantes del Big Bang. En estas condiciones extremas, ambas teorías deberían ser relevantes, pero sus descripciones son incompatibles. La relatividad general predice singularidades de curvatura infinita, donde la teoría misma se rompe. La mecánica cuántica, aplicada a la gravedad de la misma manera que a las otras fuerzas, produce infinitos inmanejables en los cálculos. Necesitamos una teoría más profunda, una teoría cuántica de la gravedad, que pueda unificar estos dos pilares de la física moderna en un único marco coherente. La teoría de cuerdas es, con diferencia, el enfoque más estudiado y desarrollado para lograr esta unificación. Su idea central es radical y elegante. Postula que los constituyentes fundamentales de la naturaleza no son partículas puntuales, como electrones o quarks, sino objetos unidimensionales increíblemente pequeños llamados cuerdas. Estas cuerdas, mucho más pequeñas que un núcleo atómico, quizás del tamaño de la longitud de Planck, la escala más pequeña concebible en física, vibran en diferentes patrones. Y según la teoría, los diferentes modos de vibración de estas cuerdas fundamentales se manifiestan, a las escalas que podemos observar, como las diferentes partículas elementales que vemos. Una cuerda vibrando de una manera parecería un electrón, vibrando de otra manera parecería un fotón, y vibrando de otra manera aún, parecería un gravitón, la hipotética partícula portadora de la fuerza gravitacional. En esta imagen, toda la diversidad de partículas y fuerzas de la naturaleza surgiría de la música de estas cuerdas fundamentales vibrando en el tejido del espacio-tiempo. Es una idea de una belleza matemática asombrosa y tiene varias propiedades notables. De manera crucial, la teoría de cuerdas predice naturalmente la existencia de la gravedad. A diferencia de otros intentos de cuantizar la gravedad, la teoría de cuerdas requiere la existencia del gravitón como uno de sus modos de vibración fundamentales. También parece ser capaz de unificar todas las fuerzas y partículas conocidas en un único marco matemático coherente, al menos en principio. Y, quizás lo más importante para nuestro tema, parece evitar las singularidades infinitas que plagan a la relatividad general clásica en los agujeros negros y el Big Bang. Sin embargo, esta elegancia matemática viene con un precio conceptual considerable. Para que la teoría de cuerdas sea matemáticamente consistente, requiere que el universo no tenga solo las tres dimensiones espaciales que percibimos más una dimensión temporal. Requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales, típicamente 6 o 7 dimensiones extra, además de las 4 con las que estamos familiarizados. Estas dimensiones adicionales estarían compactificadas o enrolladas a una escala increíblemente pequeña, la escala de Planck, razón por la cual no las percibimos directamente en nuestra vida cotidiana. Pero la geometría exacta de cómo estas dimensiones extra están enrolladas es crucial.
determina las formas en que las cuerdas pueden vibrar y, por lo tanto, determina las propiedades de las partículas y las fuerzas que observamos en nuestro universo de baja energía. La geometría de las dimensiones ocultas dicta las leyes de la física que experimentamos. Y es aquí donde la teoría de cuerdas comienza a apuntar hacia un multiverso. Cuando los físicos teóricos intentaron encontrar la geometría específica de las dimensiones extra que reproduciría exactamente las leyes físicas que observamos en nuestro universo, las masas de las partículas del modelo estándar, las intensidades de las fuerzas, el valor de la constante cosmológica, no encontraron una única solución. En lugar de eso, descubrieron un número asombrosamente grande de posibles geometrías matemáticamente consistentes para las dimensiones extra, cada una de las cuales daría lugar a un universo con un conjunto diferente de leyes físicas efectivas y constantes fundamentales. Este vasto conjunto de posibles soluciones se conoce como el paisaje de la teoría de cuerdas. Las estimaciones del número de posibles vacíos o universos estables dentro de este paisaje son alucinantes. Una cifra comúnmente citada es 10 elevado a 500, un 1 seguido de 500 ceros. Es un número tan absurdamente grande que supera con creces al número de átomos en el universo observable. Cada uno de estos 10 elevado a 500 vacíos representa un universo potencial, con su propio conjunto único de parámetros físicos, todos ellos permitidos por la misma teoría fundamental subyacente de cuerdas. La teoría que aspiraba a ser la teoría del todo, la teoría que explicaría por qué las constantes de la naturaleza tienen los valores que tienen, parece en cambio predecir un número casi infinito de posibilidades. Esta proliferación de soluciones fue inicialmente una gran decepción para muchos físicos de cuerdas. Parecía que la teoría había perdido su poder predictivo. Si puede describir casi cualquier universo imaginable, ¿cómo podemos usarla para explicar por qué nuestro universo es como es? Pero para otros, el paisaje de cuerdas no fue un fracaso, sino una revelación. Cuando se combina con la idea de la inflación eterna, el paisaje de cuerdas proporciona un mecanismo físico concreto para poblar el multiverso inflacionario, con una diversidad casi infinita de universos burbuja, cada uno realizando una de las 10 elevado a 500 posibles físicas permitidas por la teoría de cuerdas. La verdad prohibida que sugiere esta convergencia es que el multiverso podría ser una predicción genérica de cualquier teoría cuántica de la gravedad exitosa. Si la teoría de cuerdas, o alguna teoría similar, resulta ser la descripción correcta de la realidad a nivel fundamental, entonces, la existencia de un vasto paisaje de posibles universos parece ser una consecuencia casi inevitable. El ajuste fino de nuestro propio universo ya no necesitaría una explicación separada. Sería simplemente el resultado de que nuestra burbuja particular aterrizó en uno de los raros vacíos del paisaje que permiten la complejidad y la vida, un resultado seleccionado antrópicamente. La teoría que busca explicar la unidad fundamental de la naturaleza podría estar diciéndonos que la realidad última es, de hecho, una diversidad infinita. Y esta idea abre la puerta a escenarios multiversales aún más exóticos, como los mundos membrana y los ciclos cósmicos. La teoría de cuerdas, con su vasto paisaje de 10 elevado a 500 posibles soluciones, ya nos presenta una imagen asombrosa de un multiverso potencial, donde cada solución podría corresponder a un universo burbuja con diferentes leyes físicas, generado quizás por la inflación eterna. Pero la exploración de las dimensiones adicionales requeridas por la teoría de cuerdas ha dado lugar a escenarios multiversales aún más extraños y directos, modelos donde nuestro universo no es una burbuja aislada, sino una especie de superficie o membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores, y donde los Big Bangs podrían ser el resultado de colisiones cataclísmicas entre estas membranas. Estas ideas, que a menudo caen bajo el paraguas de la teoría M, una extensión de la teoría de cuerdas que introduce objetos de dimensiones superiores llamados membranas o branas, ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre el origen y la naturaleza de nuestro cosmos y su posible lugar en un multiverso más amplio. Recordemos que para que la teoría de cuerdas sea matemáticamente consistente, requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales más allá de las 3 que percibimos. En los modelos más simples, se asume que estas dimensiones extra están compactificadas, enrolladas a una escala tan increíblemente pequeña que son invisibles para nosotros.
La geometría de esta compactificación determina las leyes físicas que observamos. Sin embargo, a finales de la década de 1990, los físicos teóricos comenzaron a explorar una posibilidad diferente, inspirada en parte por los avances en la teoría M. ¿Y si algunas de estas dimensiones extra no fueran microscópicas, sino grandes, quizás incluso infinitas? ¿Y si la razón por la que no las percibimos no es porque sean pequeñas, sino porque nosotros, y toda la materia y las fuerzas que conocemos, excepto la gravedad, estamos confinados a una subsección tridimensional de este espacio de dimensiones superiores? Esta es la idea central de los modelos de mundo membrana, o Brane World. Nuestro universo observable, con sus 3 dimensiones espaciales, sería una brana 3, una superficie tridimensional incrustada en un espacio de dimensiones superiores llamado el bulk. Las partículas del modelo estándar, electrones, quarks, fotones, y las fuerzas asociadas, electromagnética, nucleares fuerte y débil, estarían permanentemente atrapadas en nuestra brana, como gotas de agua deslizándose sobre una lámina de vidrio. No podrían abandonar la brana y viajar hacia el bulk. La única fuerza que, según estos modelos, podría propagarse libremente a través del bulk sería la gravedad. Esta idea tiene algunas consecuencias teóricas atractivas. Por ejemplo, podría explicar por qué la gravedad es tan increíblemente débil en comparación con las otras 3 fuerzas fundamentales. Si la gravedad puede filtrarse hacia las dimensiones extra del bulk, su intensidad aparente en nuestra brana tridimensional se vería diluida, haciéndola parecer mucho más débil de lo que realmente es a escalas fundamentales. Pero la implicación más relevante para nuestro tema es que, si nuestro universo es una brana, no hay ninguna razón para suponer que sea la única. La teoría M permite la existencia de múltiples branas coexistiendo en el mismo bulk. Podría haber otras branas 3, paralelas a la nuestra, quizás separadas por una distancia minúscula en una de las dimensiones extra, pero completamente invisibles e inaccesibles para nosotros, excepto a través de la sutil influencia de la gravedad. Cada una de estas branas paralelas podría ser otro universo, potencialmente con sus propias partículas y fuerzas, existiendo literalmente a milímetros de distancia de nosotros en una dimensión que no podemos percibir. Este es otro tipo de multiverso, un multiverso de membranas. Y la existencia de múltiples membranas en un bulk abre una posibilidad aún más dramática. ¿Podrían estas membranas colisionar? Varios físicos, incluyendo a Paul Steinhardt y Neil Turok, propusieron a principios del siglo XXI un modelo cosmológico radical basado precisamente en esta idea, conocido como el modelo ecpirótico o modelo cíclico. En este escenario, el Big Bang no fue el comienzo absoluto del tiempo, sino el resultado de una colisión entre nuestra brana y otra brana paralela en el bulk de dimensiones superiores. Imaginemos 2 vastas membranas tridimensionales flotando en un espacio de 4 dimensiones. Podrían estar inicialmente separadas y quizás contrayéndose lentamente la una hacia la otra. A medida que se acercan, las fuerzas entre ellas aumentan. Finalmente, colisionan. Según el modelo, esta colisión no sería un evento puntual, sino que ocurriría casi simultáneamente en toda la extensión infinita de las membranas. La energía cinética de la colisión se convertiría en una cantidad inmensa de calor y radiación dentro de cada brana, creando las condiciones de alta densidad y temperatura que asociamos con el Big Bang. Después de la colisión, las membranas rebotarían y comenzarían a separarse de nuevo, y el universo dentro de nuestra brana comenzaría su fase de expansión y enfriamiento, formando estrellas y galaxias. En la versión cíclica de este modelo, este proceso podría repetirse eternamente. Después de miles de millones de años de expansión, la energía oscura, cuya naturaleza podría estar relacionada con la fuerza entre las branas, eventualmente haría que las branas volvieran a atraerse, conduciendo a una nueva contracción y una nueva colisión, un nuevo Big Bang, en un ciclo sin fin de muerte y renacimiento cósmico. Cada ciclo crearía un nuevo universo, o al menos reiniciaría el nuestro. Estos modelos de mundo membrana y universos cíclicos son alternativas fascinantes a la cosmología inflacionaria estándar. Ofrecen explicaciones diferentes para algunos de los mismos problemas que la inflación resuelve, como el problema del horizonte y el de la planitud. En estos modelos, la uniformidad y la planitud se establecerían durante la larga fase de contracción lenta antes de la colisión.
también hacen algunas predicciones potencialmente distinguibles. Por ejemplo, algunos modelos cíclicos predicen un espectro diferente de ondas gravitacionales primordiales en comparación con la inflación, algo que futuras generaciones de detectores de ondas gravitacionales podrían, en principio, poner a prueba. Sin embargo, es importante señalar que estos modelos también enfrentan sus propios desafíos teóricos significativos. La física de las colisiones de branas y la naturaleza exacta de las dimensiones extra y el bulk siguen siendo áreas de intensa investigación y especulación dentro de la teoría de cuerdas/M. No tenemos una comprensión completa de si estos escenarios son genéricos o requieren condiciones iniciales muy especiales. Pero independientemente de los detalles técnicos, la verdad prohibida que revelan estos modelos es, una vez más, la naturalidad con la que la idea del multiverso emerge de nuestros intentos por comprender la física más fundamental. Ya sea a través de la inflación eterna generando universos burbuja, la mecánica cuántica ramificando la realidad, o la teoría de cuerdas M postulando paisajes de vacíos o colisiones de membranas, nuestras teorías más profundas parecen resistirse a la idea de un universo único. Siguen apuntando hacia una realidad mucho más vasta, ya sea en forma de universos paralelos espacialmente separados, ramas cuánticas coexistentes, o membranas flotando en dimensiones ocultas. La convergencia de estas ideas, provenientes de áreas tan dispares de la física, es lo que constituye el argumento más fuerte a favor de la inevitabilidad conceptual del multiverso. No es una hipótesis aislada, sino un tema recurrente, un posible hilo conductor que une la cosmología, la cuántica y la búsqueda de una teoría del todo. Aunque la prueba empírica directa sigue siendo esquiva, la coherencia teórica que ofrece el multiverso para explicar misterios como el ajuste fino lo convierte en una propuesta cada vez más atractiva y difícil de ignorar para aquellos que buscan una comprensión completa de nuestro lugar en el cosmos. Pero, ¿es esta coherencia teórica suficiente? ¿Podemos realmente llamar ciencia a una idea que podría ser fundamentalmente intestable? Las líneas de razonamiento que hemos explorado, desde la inflación eterna hasta la interpretación de los muchos mundos y el paisaje de la teoría de cuerdas, convergen en una imagen asombrosa de la realidad, una donde nuestro universo observable es solo una pequeña parte de una estructura multiversal inmensamente más vasta y diversa. Esta imagen ofrece una explicación potencial elegante para el ajuste fino de nuestras constantes físicas y parece surgir de forma natural de nuestras teorías más fundamentales. Sin embargo, nos enfrentamos ahora a la objeción más crucial y científicamente apremiante. ¿Es el multiverso ciencia real o es simplemente metafísica disfrazada de física teórica? La piedra angular del método científico es la testabilidad empírica, la capacidad de una hipótesis para hacer predicciones que puedan ser confrontadas con la observación o la experimentación. Si la hipótesis del multiverso postula la existencia de universos que están, por definición, causalmente desconectados del nuestro, ¿cómo podríamos saber si existen? ¿Hay alguna forma de buscar ecos o sombras de estos otros mundos en los datos que sí podemos recopilar dentro de nuestro propio universo? Esta es, sin duda, la crítica más fuerte contra la idea del multiverso. Si una teoría no puede ser probada ni refutada por la evidencia empírica, ¿cómo podemos distinguirla de la pura especulación filosófica o incluso de la pseudociencia? Los críticos argumentan que postular una infinidad de universos inobservables para explicar las propiedades del nuestro es una violación extrema de la navaja de Occam y nos aleja del dominio de la ciencia falsable. Es una preocupación legítima y profunda que la comunidad física se toma muy en serio. Sin embargo, la situación podría no ser tan desesperada como parece. Si bien la detección directa de otro universo burbuja o la comunicación con una rama cuántica paralela sigue estando firmemente en el reino de la ciencia ficción, podrían existir vías indirectas para poner a prueba la hipótesis del multiverso, buscando sus posibles efectos sutiles en nuestro propio cosmos observable. Una de las posibilidades más discutidas surge del escenario del multiverso inflacionario. Si nuestro universo burbuja se formó durante un proceso de inflación eterna, es concebible que en el pasado distante pudiera haber colisionado con otra burbuja universal cercana mientras ambas se expandían. Aunque las burbujas maduras están causalmente desconectadas, sus paredes podrían haberse rozado o chocado en las etapas tempranas de su formación.
Los modelos teóricos sugieren que una colisión de este tipo habría dejado una huella detectable en nuestro universo, una especie de magulladura cósmica. Esta huella podría manifestarse como una anisotropía específica en el fondo cósmico de microondas, CMB. La colisión podría haber creado un punto frío o caliente anómalo en el CMB, o quizás un patrón de polarización circular a gran escala. Los cosmólogos han estado buscando activamente estas firmas en los mapas detallados del CMB, proporcionados por satélites como WMAP y Planck. Hasta la fecha, se han identificado algunas anomalías interesantes en el cósmico microondas, como el famoso punto frío, pero ninguna de ellas ha sido confirmada de manera concluyente como evidencia de una colisión de burbujas. Las explicaciones más convencionales, como fluctuaciones estadísticas o efectos cosmológicos aún no comprendidos, siguen siendo las más probables. Sin embargo, la búsqueda continúa, y una detección inequívoca de una firma de colisión sería la primera evidencia cuasi directa de la existencia de otros universos. Otra posible vía de prueba indirecta proviene de la conexión entre el multiverso y el ajuste fino. Si el multiverso explica los valores de las constantes fundamentales a través de un efecto de selección antrópica, entonces nuestras teorías subyacentes, como la inflación o la teoría de cuerdas, deberían, en principio, predecir no solo la existencia de un multiverso, sino también la distribución estadística de los valores de esas constantes a través de los diferentes universos. Si pudiéramos calcular esta distribución teórica, podríamos comprobar si el valor observado en nuestro universo es típico o natural dentro del rango permitido por la selección antrópica. Si nuestro universo resultara ser extremadamente atípico, incluso dentro del subconjunto de universos habitables, esto podría poner en duda el marco explicativo del multiverso antrópico. Sin embargo, realizar estos cálculos requiere una comprensión mucho más completa de la teoría fundamental, como el paisaje de cuerdas, de la que tenemos actualmente. Relacionado con esto, está la posibilidad de medir las constantes fundamentales con una precisión cada vez mayor, o buscar variaciones sutiles en sus valores a lo largo del tiempo cósmico o en diferentes lugares del universo. Algunas teorías que predicen un multiverso, particularmente aquellas basadas en dimensiones extra, sugieren que las constantes que percibimos como fundamentales podrían no ser verdaderamente constantes, sino que podrían variar muy lentamente o depender del entorno local. La detección de cualquier variación de este tipo sería una revolución en la física fundamental y podría proporcionar evidencia indirecta de la existencia de dimensiones o campos adicionales predichos por estas teorías multiversales. Hasta ahora, todas las mediciones de alta precisión han sido consistentes con constantes verdaderamente constantes, pero la búsqueda de variaciones continúa. Finalmente, la prueba más sólida, aunque también la más difícil de alcanzar, vendría de encontrar otras predicciones verificables de las teorías que dan lugar al multiverso. Por ejemplo, si la teoría de cuerdas es la base del paisaje multiversal, y si esta teoría hiciera una predicción única y comprobable sobre la existencia de ciertas partículas supersimétricas o sobre desviaciones específicas de la gravedad a escalas muy pequeñas, y si encontráramos evidencia experimental de esas predicciones, quizás en futuros aceleradores de partículas o experimentos de gravedad de precisión, esto aumentaría enormemente nuestra confianza en la teoría de cuerdas en su conjunto, y por extensión, en su predicción de un vasto paisaje de universos. De manera similar, si futuras observaciones cosmológicas, como la detección de ondas gravitacionales primordiales predichas por la inflación, proporcionan un apoyo aún más fuerte a los modelos inflacionarios que genéricamente conducen a la inflación eterna, esto también reforzaría indirectamente el caso del multiverso inflacionario. La verdad prohibida es que, en la actualidad, no tenemos ninguna prueba empírica directa de la existencia del multiverso. Su estatus sigue siendo el de una hipótesis teórica, aunque una motivada por múltiples líneas de razonamiento físico fundamental. La cuestión de su testabilidad sigue abierta. Es posible que el multiverso sea intrínsecamente inobservable, en cuyo caso permanecerá en el límite entre la ciencia y la filosofía. O es posible que futuras observaciones, ya sea buscando ecos de colisiones en el CMB, midiendo constantes con precisión extrema o verificando las predicciones de teorías subyacentes como la de cuerdas, nos proporcionen la evidencia indirecta necesaria para elevar el multiverso del reino de la especulación al de la ciencia establecida. La búsqueda de estos ecos, por difícil que sea,
es uno de los mayores desafíos y una de las aventuras intelectuales más emocionantes de la física del siglo XXI. Porque encontrar incluso la más mínima pista de que nuestra realidad no es única sería, sin duda, el descubrimiento más revolucionario de la historia humana. Hemos construido un caso convincente, aunque circunstancial, a favor de la inevitabilidad conceptual del multiverso. Hemos visto cómo ideas surgidas de la cosmología inflacionaria, de la interpretación de la mecánica cuántica y de la búsqueda de una teoría del todo a través de la teoría de cuerdas, parecen converger en la predicción de una realidad mucho más vasta que nuestro único universo observable. Y hemos argumentado que esta vasta colección de universos, con sus propiedades potencialmente variables, ofrece una explicación naturalista para el desconcertante ajuste fino de nuestras constantes físicas, utilizando el principio antrópico como filtro de selección. Sin embargo, sería intelectualmente deshonesto presentar el multiverso como la única solución posible a este enigma, o como una idea exenta de críticas profundas, tanto científicas como filosóficas. Antes de llegar a nuestra conclusión final, es crucial explorar brevemente las alternativas al multiverso y abordar de frente las objeciones filosóficas más significativas que desafían su validez o su utilidad como concepto científico. Si bien el multiverso ofrece una explicación atractiva para el ajuste fino, no es la única posibilidad sobre la mesa. Algunos físicos argumentan que la aparente necesidad de un ajuste fino podría ser una ilusión, una consecuencia de nuestra comprensión incompleta de las leyes fundamentales de la naturaleza. Quizás los valores de las constantes que medimos no son parámetros arbitrarios que podrían haber sido diferentes, sino que son consecuencias necesarias de una teoría física subyacente más profunda, una verdadera teoría del todo que aún no hemos descubierto. Imaginemos, por ejemplo, que una futura teoría unificada lograra predecir, a partir de primeros principios matemáticos, el valor exacto de la masa del electrón o la intensidad de la fuerza electromagnética. Si estos valores surgieran como resultados únicos y necesarios de la estructura matemática de la teoría, entonces dejarían de parecer ajustados. Simplemente serían los valores que son, porque no podrían ser de otra manera. En este escenario, el universo sería como es, no por casualidad seleccionada en un multiverso, sino por necesidad matemática interna. El ajuste fino se disolvería, no porque existan otros universos, sino porque nuestro propio universo estaría mucho más restringido en sus posibilidades de lo que actualmente creemos. Esta sigue siendo la esperanza de muchos físicos teóricos: encontrar esa teoría final que explique por qué las constantes tienen los valores que tienen, sin necesidad de recurrir a efectos de selección en un conjunto infinito. Sin embargo, hasta ahora, ninguna teoría candidata, incluida la teoría de cuerdas con su vasto paisaje, ha logrado proporcionar esta predicción única. Otra línea de pensamiento explora la posibilidad de mecanismos dinámicos en el universo primitivo que podrían haber llevado a los valores observados de las constantes. Quizás las constantes fundamentales no son verdaderamente constantes en el tiempo, sino que evolucionaron rápidamente después del Big Bang, hasta asentarse o relajarse en los valores estables que medimos hoy. Existen modelos teóricos que exploran esta idea, a menudo involucrando campos escalares adicionales, similares al inflatón, cuyas expectativas de vacío determinan los valores de las constantes. Si existiera un mecanismo físico que favoreciera la relajación hacia valores que permiten la formación de estructuras complejas, esto podría explicar el ajuste fino dentro de un único universo, sin necesidad de postular otros. Sin embargo, estos modelos dinámicos a menudo introducen sus propios problemas de ajuste fino o requieren supuestos adicionales que son difíciles de verificar. Más allá de estas alternativas científicas, la hipótesis del multiverso se enfrenta a importantes objeciones filosóficas. La primera, que ya hemos mencionado brevemente, es su aparente conflicto con la navaja de Occam, el principio que nos insta a no multiplicar entidades innecesariamente. Es realmente más simple postular una infinidad de universos inobservables que aceptar que nuestro único universo tiene propiedades especiales que aún no comprendemos completamente. Los críticos argumentan que el multiverso es el epítome de la complejidad ontológica, una solución extravagantemente grande para un problema que podría tener una respuesta más simple dentro de nuestro propio cosmos. Los defensores, como vimos, contraargumentan que la simplicidad de las leyes subyacentes, una única dinámica cuántica sin colapso, por ejemplo,
podría justificar la complejidad resultante en el número de mundos. El debate sobre qué constituye la simplicidad en este contexto sigue abierto. La segunda objeción filosófica, íntimamente ligada a la cuestión de la testabilidad, es si el multiverso realmente explica algo en un sentido científico significativo. Si una teoría puede acomodar cualquier resultado posible, porque ese resultado ocurrirá en algún universo del multiverso, ¿pierde su poder predictivo? Si no podemos predecir qué valores específicos deberían tener las constantes en nuestro universo, más allá de que deben ser compatibles con nuestra existencia, ¿estamos realmente haciendo ciencia predictiva? Algunos críticos argumentan que el multiverso convierte la física en una especie de ciencia paisajística, donde el objetivo ya no es explicar por qué las cosas son como son, sino simplemente catalogar las posibilidades permitidas por un vasto conjunto de universos, aceptando nuestra propia existencia como un mero dato de selección. Relacionado con esto está el problema de la medida en el multiverso cosmológico. Si hay un número infinito de universos burbuja, ¿cómo definimos las probabilidades? Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que una constante física tome un valor particular, ¿cómo comparamos diferentes infinitos? Los cosmólogos han desarrollado varios principios de medida teóricos para intentar abordar este problema, pero no hay un consenso claro sobre cuál es el correcto, lo que dificulta hacer predicciones estadísticas precisas a partir de la hipótesis del multiverso. Finalmente, algunos filósofos y científicos expresan una inquietud más existencial. Si existen infinitas copias de nosotros viviendo todas las vidas posibles en el multiverso cuántico, ¿disminuye esto el significado o la singularidad de nuestras propias vidas y decisiones? Si cada elección simplemente nos envía a una rama diferente, ¿somos realmente responsables de nuestras acciones? Si todo lo que puede suceder sucede en algún lugar, ¿importa realmente lo que suceda aquí? Estas son preguntas profundas que trascienden la física y entran en el ámbito de la filosofía de la identidad y el libre albedrío. La verdad prohibida que revelan estas objeciones es que la hipótesis del multiverso, aunque impulsada por la física teórica, inevitablemente nos lleva al límite mismo de lo que consideramos ciencia empírica y nos obliga a confrontar profundas cuestiones filosóficas. No es una teoría simple ni universalmente aceptada. Es una idea radical que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la realidad, la explicación científica y nuestro propio lugar en el cosmos. Reconocer estas críticas y alternativas es esencial para una evaluación honesta de por qué, a pesar de ellas, la idea del multiverso sigue siendo considerada por muchos físicos no solo como una posibilidad intrigante, sino como una consecuencia casi inevitable de nuestras teorías más fundamentales. La fuerza del argumento a favor del multiverso reside precisamente en esta aparente inevitabilidad teórica. Nuestro viaje a través de las fronteras de la física teórica y la cosmología ha sido vertiginoso. Hemos confrontado el enigma del ajuste fino, esa desconcertante precisión en las leyes y constantes de nuestro universo que parece hecha a medida para nuestra existencia. Hemos explorado cómo el principio antrópico, aunque lógicamente sólido, clama por un mecanismo físico subyacente para tener verdadero poder explicativo. Y hemos investigado tres de las áreas más fundamentales de la física moderna, descubriendo que cada una de ellas, de forma independiente y por razones distintas, parece apuntar hacia la misma y asombrosa conclusión: la existencia de un multiverso. Es el momento de sintetizar estos hilos convergentes y entender por qué el título de este documental proclama la inevitabilidad de esta idea tan radical. Primero, la inflación cósmica, nuestra teoría líder para describir el universo primitivo, no solo resuelve elegantemente los problemas del modelo estándar del Big Bang, sino que, a través del mecanismo de la inflación eterna, parece convertirse en una fábrica imparable de universos burbuja. Las fluctuaciones cuánticas inherentes al propio campo inflatón harían que la inflación, una vez iniciada, continúe para siempre en algunas regiones, generando un número infinito de universos causalmente desconectados, cada uno con su propio Big Bang local. Y crucialmente, las transiciones de fase posteriores a la inflación podrían dotar a cada una de estas burbujas con leyes físicas efectivas diferentes, creando un vasto paisaje de posibilidades cósmicas. Segundo, la mecánica cuántica, la teoría increíblemente exitosa que gobierna el mundo subatómico, nos enfrenta al problema de la medición.
La interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III ofrece una solución matemáticamente coherente al eliminar el postulado del colapso de la función de onda. Pero lo hace al precio de postular que cada evento cuántico con múltiples resultados posibles provoca una ramificación del universo. La realidad se dividiría constantemente en un número infinito de ramas paralelas, cada una realizando una de las posibilidades cuánticas. En este multiverso cuántico, todas las historias posibles se desarrollan simultáneamente. Tercero, la teoría de cuerdas y su extensión, la teoría M. Nuestros intentos más ambiciosos por unificar la gravedad y la mecánica cuántica en una teoría del todo, no parecen predecir un único universo. En cambio, revelan un vasto paisaje de quizás 10 elevado a 500 o más soluciones matemáticas estables, cada una correspondiendo a un universo potencial con diferentes dimensiones, partículas y fuerzas. Además, escenarios como los mundos membrana y los universos cíclicos sugieren formas aún más exóticas en que múltiples universos podrían coexistir o generarse a través de colisiones en dimensiones superiores. La inevitabilidad del multiverso, por lo tanto, no se refiere a una certeza empírica absoluta. No hemos detectado directamente otros universos, y la posibilidad de hacerlo sigue siendo remota y especulativa. La inevitabilidad es conceptual y teórica. Surge de la asombrosa convergencia de estas tres líneas de investigación fundamentales. El multiverso no es una teoría única inventada para explicar el ajuste fino. Es una consecuencia que parece emerger una y otra vez, de forma natural, cuando llevamos nuestras teorías físicas más exitosas y mejor probadas hasta sus límites lógicos. Si la inflación ocurrió, si la mecánica cuántica es universalmente válida, si la teoría de cuerdas apunta en la dirección correcta, entonces la existencia de múltiples universos parece ser la conclusión más parsimoniosa y matemáticamente coherente. Hemos reconocido las alternativas y las objeciones. Quizás una futura teoría del todo revele que las constantes de nuestro universo son fijas y necesarias, eliminando el problema del ajuste fino. Quizás existan mecanismos dinámicos aún no descubiertos que expliquen los valores observados dentro de un único universo. Las críticas sobre la testabilidad empírica y la navaja de Occam son válidas y deben ser tomadas en serio. El multiverso sigue siendo una hipótesis en la frontera de la ciencia. Sin embargo, frente al enigma del ajuste fino, el multiverso combinado con el principio antrópico sigue siendo la explicación naturalista más poderosa de la que disponemos. Evita invocar la suerte cósmica extrema o el diseño sobrenatural. Proporciona un marco en el que nuestra existencia, aunque dependiente de condiciones muy específicas, deja de ser un milagro improbable y se convierte en una consecuencia estadística dentro de una realidad mucho más vasta. En ausencia de una alternativa científica igualmente convincente, la hipótesis del multiverso, a pesar de su extrañeza, retiene una fuerza lógica considerable. La verdad prohibida que sugiere esta convergencia teórica es que nuestra percepción intuitiva de un único universo podría ser fundamentalmente errónea, una limitación de nuestra perspectiva cósmica. Podríamos estar viviendo en una mota de polvo dentro de una estructura infinitamente más grande y diversa, una estructura cuyas reglas globales permiten e incluso requieren la existencia de innumerables variaciones. Si esto es cierto, entonces la búsqueda de una comprensión completa de nuestro propio universo es inseparable de la contemplación de los otros. El concepto del multiverso nos obliga a expandir nuestra definición de la realidad. Nos desafía a aceptar que las leyes de la física, tal como las estamos descubriendo, podrían tener implicaciones mucho más allá de los límites de nuestro horizonte observable. Aunque no podamos viajar a estos otros universos ni comunicarnos con ellos, su existencia teórica tiene profundas consecuencias para nuestra comprensión de la probabilidad, la causalidad y nuestro propio lugar en el gran esquema. La búsqueda de evidencia indirecta, ya sea a través de ecos en el fondo cósmico de microondas, mediciones de precisión de constantes fundamentales o la verificación de predicciones de teorías subyacentes como la de cuerdas, continuará. Es posible que algún día encontremos esa prueba esquiva que eleve el multiverso del reino de la teoría al de la realidad confirmada. O es posible que permanezca para siempre como una consecuencia matemática de nuestras teorías, una verdad sobre la estructura lógica de la física que nunca podremos observar directamente. Pero incluso en ese caso,
Su poder conceptual, como explicación del ajuste fino y como resultado convergente de nuestras teorías más profundas, asegura que seguirá siendo una de las ideas más importantes y estimulantes en la vanguardia de la ciencia. La existencia del multiverso puede no ser un hecho probado, pero para muchos que exploran las fronteras de la física, se siente cada vez más como una verdad inevitable sobre la naturaleza última de la realidad.